¿Cuántos llegaron esta mañana con un corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios? Amén. Entonces, qué bueno saber que hay un corazón dispuesto para recibir la palabra en esta mañana. Queremos dar la bienvenida también a aquellos que nos sintonizan a través del canal de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos a Centro Cristiano de Machala. Si hay algo que realmente siempre ha llamado mi atención, y por supuesto es el propósito de mi búsqueda cada día de la presencia de Dios, es llegar a conocer el carácter de Dios. Y dentro de ese carácter he descubierto dos cosas. Número uno, que el amor de Dios para cada uno de nosotros es incondicional. Pero lo número dos es importante también. El segundo punto que he descubierto en mi relación con el Señor es saber que para acceder a las promesas de su palabra hay condiciones. Yo no sé cuántas promesas esta bendita palabra de Dios contiene. Lo único que sí sé es que está llena o repleta de promesas para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Y cada una de esas promesas tienen sus condiciones, y tengo un par de ejemplos en esta mañana. Salmo 112, versículo 1 al 7. No sé si usted puede abrir su Biblia. Por favor, abra su Biblia. Disfrute conmigo esta palabra. Estas promesas son promesas de la palabra de Dios. Entre las tantas que existen en ella, solamente quiero compartir un par de esas promesas. Salmo 112, versículo 1 y 7. Vamos al versículo 1 y luego saltamos al versículo 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Podemos darnos cuenta de que ahí está la promesa de que no tendremos temor de malas noticias, aún en medio de tanto caos en toda esta tierra, porque nuestro corazón estará firme, confiados en el Señor. Pero para poder acceder a esas promesas, el versículo 1 dice que es bienaventurado el que teme al Señor y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, necesitamos vivir en el temor del Señor y, por supuesto, deleitarnos en los mandamientos de su palabra. Y entonces eso causará que podamos estar tranquilos, sin temor de malas noticias, con un corazón firme y confiado en el Señor. Esta semana, en mis devocionales de cada día, aquí en la oficina, el Señor me tenía preparado una buena y una mala noticia. ¿Me podrían decir cuál les gustaría primero? ¿La buena o la mala? Igual dije yo: Señor, dame la mala primero. Y es que entré a uno de los periódicos de mayor circulación en el país y encontré la siguiente noticia: quiero quitarme la vida todo el tiempo. No sé ni siquiera dónde me encuentro. Solo quiero hablar con alguien. Estas son las palabras de un operador del sistema, integrado de seguridad ECU 911 escuchó de un hombre que buscaba ayuda de manera desesperada. Como este caso, un total de 357 suicidios fueron evitados gracias al monitoreo de los sistemas de video de vigilancia. Desafortunadamente, 194 casos no pudieron evitarse, y estas personas acabaron con sus vidas. Esto, según el ECU 911, significa de que hay un aumento del 37% de suicidios con relación al primer semestre del año 2020. Las autoridades califican estos hechos de muy alarmantes y preocupantes. Esto quiere decir que en nuestro país hasta este mes de junio han existido 551 intentos de suicidio,
de los cuales 194 se llevaron a efecto, terminaron con su vida. ¿Qué le parece esa noticia, amada iglesia? Pero la buena noticia siempre la encontramos en la palabra de Dios. Pues en mi devocional, leyendo el libro de Isaías, resaltó como una luz ante esta mala noticia y ante todo lo que estamos viviendo, una palabra que siempre estuvo allí y que siempre ha sido una promesa y un fundamento para el sostenimiento del pueblo de Dios en esta tierra. Isaías 26, 3, 4 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Diga conmigo, a todos. Dígale que está a su lado, también estás incluido. Si quieres, si deseas, ¿no? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentren en ti sus pensamientos. Es decir, aquel que está siempre en su pensamiento, valga la redundancia, pensando en el Señor y en su palabra. Confíen siempre, dice el profeta, de parte de Dios, como una exhortación para nosotros en estos tiempos. Confíen siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es la roca eterna. Esta maravillosa promesa que la encontramos en el libro de Isaías fue dada en uno de los periodos más difíciles y oscuros en la historia del pueblo de Israel. Muy bien podría caer también para nosotros en estos días tan complicados que estamos viviendo, cuando nos vemos rodeados de tanta tristeza, depresión, y aun cuando constantemente nos sentimos amenazados por tres enemigos terribles que están dispuestos a robarnos toda paz en nuestro corazón, como son la duda, el miedo y la incertidumbre. ¿Qué es un suicidio? Si usted analiza, definitivamente el suicidio es la autoeliminación de una persona por miedo al futuro. Una persona que no puede pagar una deuda porque es impagable y toma la decisión de autoeliminarse es porque su futuro es incierto y le tiene miedo. Una persona que asesina a otra y termina también autoeliminándose es exactamente lo mismo, porque dice: yo sé que después de esto viene una condena para mí y quiero evitar eso. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra nación. Muchos dicen es causa de la pandemia, otros dicen es la situación económica, pero es la realidad de nuestro país, amada iglesia. Y les comparto esto para que usted no solamente conozca la información, sino que también oremos por la paz de Ecuador. Oremos por nuestra nación, porque hay una promesa que nosotros sí la conocemos. Porque hay una palabra de Dios en Isaías que me dice: si tú mantienes tus pensamientos en el Señor, entonces Él te guardará en completa paz y hará de ti un agente de paz para tu entorno, para tu nación, para tu país. Cuando todo va bien y el sol brilla, es fácil leer esta promesa de Isaías 26, 3, 4. Cuando todo está bien en casa y tenemos los suficientes recursos para poder vivir, podemos leer esta palabra de Isaías como algo muy superficial. Pero cuando las nubes de las crisis, las pruebas, la desilusión, el miedo comienzan a aparecer y comienzan a nublar nuestro cielo, qué preciosas son estas palabras de parte de Dios para nuestras vidas, porque son como un bálsamo, un refrigerio para nuestro espíritu y para nuestra alma. Desafortunadamente, mi amada iglesia, en la palabra de Dios no existe ninguna promesa que nos asegure que mientras vivamos en esta tierra no experimentaremos problemas, crisis, tormentas en la vida. Pero sí encontramos algo que es mucho mejor, lo cual sostiene las promesas de nuestro Dios cuando nos dice que tendremos paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, tormentas y desiertos de nuestras vidas. Jesús no les garantizó a sus discípulos mientras iban en la barca de que no iban a tener problemas esa noche en el mar, y se desató una tremenda tormenta.
Y Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo, estaba tranquilo, estaba en paz. Pero si Él está en medio de nosotros, aún en medio de la peor tormenta de la vida, entonces seguiremos experimentando paz verdadera. Amén. Qué interesante que es esto. Por eso el título de esta palabra de esta mañana es: ¿existe verdaderamente o existe realmente la paz verdadera? La paz se puede definir en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo. La paz en sentido positivo es un estado de tranquilidad y de quietud. En cambio, la paz en un sentido negativo representa o significa la ausencia de guerra o de violencia. En la palabra de Dios podemos encontrar 383 versículos que hablan acerca de la paz de Dios. 293 en el Antiguo y 90 en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que para Dios nuestra paz es muy importante. Cuando Dios habla siempre, reiteradamente o muchas veces en su palabra sobre un principio, sobre un tema, es que para Él es muy relevante. Pero ¿en qué consiste esta paz que Dios nos ofrece? ¿Existe la perfecta paz? ¿Se ha preguntado usted algún momento? En medio de tanta confusión, en medio de tanto desorden, en medio de tanta convulsión en la cual estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos, déjeme decirle que de acuerdo a la palabra de Dios, sí existe. ¿En qué consiste la verdadera paz? La perfecta paz, como dice Isaías. Es un estado de completa libertad de los miedos o temores del alma. Es decir, es una perfecta armonía reinando en el interior del ser humano, lo cual involucra su espíritu y su alma. Interesante esta definición, me encantó, me llamó mucho la atención. La palabra hebrea, por ejemplo, para paz es shalom, y todo el mundo lo sabemos. Esta palabra shalom contiene la idea de declarar buena salud, de manera que estar lleno de perfecta paz es tener salud espiritual y estar libre de la falta del contentamiento en el alma. Puede haber problemas, puede haber conflictos, puede haber tormentas, pero si usted y yo mantenemos una salud espiritual y estamos libres de toda falta de contentamiento en el corazón, entonces tendremos o experimentaremos la perfecta paz de Dios sobre nuestras vidas. Y vaya que esa es una promesa para los cristianos. ¿Cuántos se alegran de esta buena noticia? Por eso les decía que tenía una mala y una buena. Esta es una buena noticia. Saber que a pesar de lo que usted pueda vivir o experimentar o escuchar, Dios le tiene guardado o reservado para usted como hijo de Dios su perfecta paz. Nótese lo que estoy declarando: perfecta paz. Algo que mucha gente dice, ya no existe eso en la tierra. Dios llama a esta paz que Él nos da como perfecta paz. ¿Y en qué sentido la paz de Dios es perfecta? Número uno, es perfecta en calidad. Es decir, es perfecta en la clase de paz que es. Ahora, si existe la paz perfecta, ¿existirá también la paz imperfecta? Sí. Y descubrí 3 de ellas. Número uno, aquella paz que descansa en la ignorancia. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? ¿Qué significa eso? Cuando pensamos que todo va bien y maquillamos las cosas, pero que en realidad, si nuestros ojos estuvieran abiertos a la verdad, sabríamos que no es así. Es decir, es vivir una vida en engaño. Jeremías 6:14 dice: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz, dice Dios. Hay mucha gente en este mundo, en esta tierra, que vive una paz muy superficial, fundamentado en la ignorancia. Es decir, no quiero saber la verdad, mintiéndose a sí mismo. Así hay muchas familias también que piensan estar viviendo dentro de la paz de Dios, pero saben que en su interior no hay paz, hay mucha guerra. Por eso que hay que tener mucho cuidado con aquellos que
creen mucho en la mente positiva, mente positiva, mente positiva. No quiero ver lo malo, no quiero ver lo negativo, pero tú conoces lo que hay en el fondo. Tú conoces la verdad. Número 2, también existe la paz del estancamiento. Usted ha visto que muchas veces cuando llueve aquí en Machala, mucha gente recicla el agua lluvia que cae del techo, ¿no? Pone un tanquecito ahí, ¿no es cierto? Y luego de la lluvia al siguiente día usted ve en la superficie que está arriba del estanque lleno de agua, un agua limpia, cristalina. Dice, qué linda agua. Pero viene alguien y mete un palito hasta el fondo y remueve, ¿y qué sale a flote? Toda la basura que está en el fondo. Pues bueno, también existe un tipo de paz de ese nivel. Porque cuando lleguen las crisis o lleguen los problemas, ellos se encargarán de revelarnos esa paz que definitivamente no es verdadera ni perfecta. También existe una tercera paz imperfecta, como es la paz de la dependencia. Es aquella paz que depende de una cosa o de una persona. El asunto es qué sucede cuando usted pierde aquello o cuando se muere aquella persona de la cual usted dependía o su paz dependía de él o de ella. Número 2, la paz perfecta que Dios nos da es perfecta en cantidad. Es decir, es el suministro suficiente y exacto para cada una de nuestras necesidades. Ni más ni menos. La otra traducción para perfecta paz es paz, paz. Diga conmigo, paz, paz. Es decir, una doble paz de parte de Dios. Esto es muy significativo cuando vamos a la palabra de Dios y ahí el Señor nos dice que esta doble paz es paz de corazón y de mente. Por eso hablé de espíritu y alma. Esa clase de paz que Dios nos da, que necesitamos, es una paz que defiende nuestra mente, pero que también trae calma a nuestro corazón. Qué interesante. Vaya conectando un poquito en esta mañana lo que Dios quiere depositar en su corazón. Esta doble paz consiste también en poder disfrutar como hijos de Dios la paz con Dios y la paz de Dios. Alguien me hizo hace una semana esa pregunta: pastor, ¿es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios? Dígale que está a su lado, es muy buena pregunta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con relación a ello? Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es mi paz. Él es el príncipe de paz. Qué maravilloso es poder vivir en esta tierra en medio de tantas tormentas, en medio de tantas malas noticias, en medio de tanta muerte. Poder saber que en mi relación con Dios hay paz. Que cualquier cosa que pueda suceder el día de mañana o que pueda traer el futuro, estoy en paz con Dios. Porque Jesucristo es mi paz. Pero también dice Filipenses 4:7 cuando habla acerca de la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? Una vez más, en Cristo Jesús. El deseo del corazón de Dios no solamente es que usted tenga paz, sino que usted disfrute una paz con Él y que disfrute la paz de Él en su vida como hijo de Dios. Diga conmigo, con y de. Paz con Dios y paz de Dios. En eso consiste. Ese es el fundamento de la perfecta paz de Dios para usted y para mí. La pregunta es, ¿usted tiene esta paz, esta perfecta paz, esa paz con Dios y esa paz de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo? Pues como hijo de Dios, esa es una promesa para nosotros. Número 3, la paz que Dios nos da, que es perfecta, también lo es en su constancia.
Diga conmigo, es perseverante. Es decir, es permanente y no intermitente. La perfecta paz de Dios no es que aparece de vez en cuando, sino que está en todo tiempo para nosotros y con nosotros. El Salmo 121, versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué no lo declara conmigo en esta mañana? Pero en lugar de poner el nombre Israel, ponga su nombre. ¿Qué le parece? Esto es identidad, esto es hacer suya la palabra. Diga conmigo: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Fernando. ¿Usted puede descansar en esa palabra? Que el que lo guarda a usted las 24 horas, 7 días a la semana, no se cansará, no se dormirá, ni siquiera se adormecerá, dice. Es decir, ni siquiera va a sentir sueño. El que guarda su vida. Diga conmigo: Él es que guarda mi entrada y mi salida, mi acostar y mi levantar. Cuando usted vive en ese espíritu de esa palabra, entonces usted comienza a experimentar la perfecta paz de Dios. Pero ¿cómo recibimos esta paz, pastor? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Cómo recibir esa perfecta paz de Dios para nuestras vidas? Filipenses 4:7 nos vuelve una vez más a recordar lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nótese que es el Señor Jesucristo el canal de la paz de Dios que fluye en nuestras almas definitivamente. Por eso es importante hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas y permanecer justamente en esa posición como hijos de Dios. Pero no solamente por una declaración o por simplemente una creencia, sino a través de un estilo de vida que agrade a Dios todos los días. Solo un cristiano puede poseer o experimentar esa paz perfecta de Dios en su vida. No hay paz para quien no tiene a Cristo, y eso lo sabemos, y el mundo lo está declarando, y esta pandemia nos lo ha revelado cada vez más y más. Y hoy estamos viendo en nuestro propio país tantos intentos de suicidio, más de 500, porque no hay paz en Ecuador. Y muchos dirán: claro, es el gobierno. Muchos dirán: claro, es la economía. Muchos dirán: claro, es el COVID. Esas son las tormentas de la vida, de la cual la palabra de Dios no nos ha asegurado que seremos libres. Pero en las peores de los escenarios que podamos vivir, el Señor nos promete que Él nos dará de su perfecta paz para poder seguir adelante. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo, por medio de Jesucristo, por supuesto, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Una vez más, la persona de Jesús. ¿Cómo recibimos esta perfecta paz? Número 2, por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo logró esa paz, esta paz perfecta para nosotros en la cruz del Calvario. Es parte del plan perfecto de redención de Cristo Jesús para nosotros como pueblo de Dios. Y es por medio de Él que se nos ofrece este tipo de paz, que se transmite a nuestros corazones y a nuestras mentes por su Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo llena e inunda nuestras vidas, así también produce este maravilloso fruto que es la paz en cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, diga conmigo, paz. Ahora diga conmigo: la paz perfecta de Dios es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Ajá. Pero no solamente amor, gozo, paz, sino también paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Número 3, cómo recibir esta perfecta paz de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios es a través de su palabra.
Mire la gran promesa que nos hace el Salmo 119, 165. ¿Ha leído usted ese versículo? Uy, pastor, es el salmo más largo de la Biblia. Me costó un año leer este Salmo 119. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz, diga conmigo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué promesa más preciosa, ¿no? Hay mucha paz para todos aquellos que aman tu ley. Ahí está la condición. ¿Para quién hay mucha paz? Para los que aman tu ley. Nótese que el Señor nos dice: hay mucho dinero. Hay mucha influencia, hay mucho trabajo, hay mucha comida. No, hay mucha paz. Que es algo que estamos necesitando urgentemente como ciudad, como nación en esta tierra. Interesante promesa, qué preciosa. Las cosas y las personas pueden muchas veces inquietarnos, o incluso hacernos tropezar. Pero esta promesa del Salmo 119 es una promesa que nos revela la perfecta paz de Dios, que está disponible para todos aquellos que aman y meditan, pero que también obedecen la palabra de Dios. Porque no se trata solamente de que vamos a recibir paz, porque es algo que Dios está obligado a darnos, sino que es la consecuencia de amar su palabra. Y amar la palabra de Dios también nos tiene que llevar a la obediencia de su palabra. Número 4, ¿cómo recibimos esta perfecta paz de Dios? A través de la obediencia. Levítico 26, 3 y 6 dice lo siguiente. Levítico, mire dónde, por eso que de los 300 y más versículos que le dije al comienzo, estoy compartiendo unos pocos en esta mañana con usted. Y usted puede en casa seguir encontrando, seguir descubriendo más promesas acerca de la perfecta paz de Dios para su vida, si usted no tiene paz en esta hora. Levítico 26, 3, 6 dice: si siguen mis decretos. Hay una palabra sí, diga conmigo, eso es condición. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, entonces viene la recompensa. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. ¿Cuántos están dispuestos a invertir en Ecuador? Unos poquitos. ¿Y el resto? No, pastor, yo quiero invertir en otro país. No estoy hablando de invertir dinero. Estoy hablando de invertir 1 o 2 minutos para orar por Ecuador. ¿Cuántos pueden invertir en Ecuador? Eso me gustó mucho mejor. Eso está mejor. Levanta la mano, Sean. Tú eres ecuatoriano también, por ahora. Eso es invertir en Ecuador. A veces es que invierte en Ecuador y solo pensamos en dinero. ¿Qué voy a invertir en Ecuador si no tengo plata, pastor? No necesitamos tu dinero. Ecuador necesita algo más que dinero, necesita paz. Ecuador necesita más que trabajo, necesita paz. Ecuador necesita más que sus recursos, necesita paz. Porque no nos sirve de nada tener mucho trabajo, mucho dinero y tener muchos recursos si no hay paz en el corazón del ecuatoriano. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Y usted y yo somos parte de esta nación. Entonces el Señor nos dice: si tú haces esto, ahí está la condición, entonces aún traeré paz a tu país. Entonces no le echemos la culpa al sistema, al gobierno, de no traer paz a Ecuador, porque esa es la responsabilidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad de experimentar paz en este país. El asunto es que no estamos orando, no estamos intercediendo por Ecuador. ¿Cuánto le dedican un par de minutos por lo menos a orar por Machala? No, tengo más necesidades, pastor, como para estar pidiendo eso. ¿Sabía usted que la bendición de esta ciudad también lo involucra a usted? ¿También lo alcanza a usted?
Pero también la maldición sobre Machala también nos alcanza y nos afecta. Dile al que está a su lado, no te duermas, parece que Dios está hablando. Note que todo comienza con una palabra condicional como la palabra sí. Mas Dios nos garantiza que si andamos en su palabra, en sus estatutos y guardamos sus mandamientos, Él guardará nuestros corazones en perfecta paz. Si cumplimos nuestra parte, podemos estar seguros de que Dios cumplirá la suya. Dígale que está a su lado una vez más, haz tu parte y Dios hará la suya. No le deje todo el trabajo a Dios. No, es que Él es Dios, Él puede hacer todo. No es la forma como el Señor trabaja. Eso es conocer el carácter de Dios. Por eso comencé diciendo lo que dije al comienzo. Por último, número 5. ¿Cómo conseguimos la perfecta paz? ¿Cómo experimentamos la perfecta paz de Dios en nuestras vidas? Por la abundancia de la alabanza y de la oración en nuestras vidas como hijos de Dios. Recuerde que la promesa de Filipenses 4:7 va precedida de un versículo número 6 que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros experimentamos la perfecta paz de Dios, cuando sale de nuestros labios, pero de nuestro espíritu y nuestra alma, alabanza y oración delante de su presencia. Pero para concluir con el versículo de Isaías, ¿todavía lo tiene en mente? Isaías 26, 3, 4, ¿todavía lo tiene ahí? Ok. En esta promesa de Isaías encontramos dos condiciones que nos ayudan a acceder a la perfecta paz de Dios. Número 1, dice: ¿a quién guardará Dios en esta perfecta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y número 2, aquel que en ti ha confiado. Diga conmigo: perseverancia y confianza. ¿Qué necesitamos para experimentar la perfecta paz de Dios? Perseverancia y confianza. Ahí está. Dos de las peticiones que Dios nos hace como pueblo suyo, pero que nos es difícil muchas veces a nosotros poder alcanzar o cumplir. ¿Cómo nos cuesta perseverar en el Señor? ¿Cómo nos cuesta confiar en el Señor? No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero qué difícil, sobre todo cuando estamos frente a un problema, a una dificultad, a una crisis. Qué difícil poder en ese momento seguir declarando de que el Señor es mi sostenimiento. Seguir confiando de que Él no fallará aún en medio de las tormentas más difíciles de mi vida. El pueblo de Dios, la iglesia, está muy seguro del poder de Dios, pero muchas veces dudamos como iglesia de la fidelidad de Dios en medio de nuestros problemas. Ambas expresiones, tanto la perseverancia como también la confianza, demandan de la fe, pero de una fe que se refiere a la cabeza y otra al corazón. ¿Cuál es la diferencia? Con nuestra cabeza creemos, pero con nuestro corazón confiamos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Con la cabeza creemos que Dios es el autor de la paz, el dador de la paz, pero con el corazón confiamos en Él para cumplir en nosotros lo que Él promete. Y tenemos que caminar en esas dos posiciones, entre creer con nuestra mente, pero también confiar con nuestro corazón. Lo uno va acompañado de lo otro, no es solamente lo primero o lo segundo. Por último, este Salmo 23, versículo 3, comienza con la palabra Dios y termina con Dios. Comienza con tú y termina en ti. Porque el alma confiada se pone en ambos lugares o en medio de los dos.
La perfecta paz está en ponerse por fe entre estas dos palabras y permanecer ahí siempre. La perfecta paz es el Señor mismo con nosotros. No una experiencia, no una doctrina, no una cosa, sino el mismo Señor Jesucristo. Ahora toma sentido y por supuesto propósito lo que el Señor Jesucristo nos declaró allá en Juan 14:27. ¿Se acuerda de esa palabra? ¿Quiere leerlo conmigo? Juan 14:27. Vea lo que dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Toma propósito ahora? ¿Toma sentido esta palabra de Jesús para su vida? En medio de tantas malas noticias, el mundo está desesperado. Todos los países otra vez están a la expectativa. Una nueva variante que es más contagiosa. Todo el mundo quiere vacunarse. Hay desesperación en los rostros de las personas cuando camino por las calles. Hay incertidumbre en sus rostros. ¿Cuánta necesidad hay de la verdadera y perfecta paz de Dios en nuestro prójimo? Pero esa es nuestra labor. Nosotros somos los portadores de la paz. Nosotros somos los representantes legales de un reino del cual proviene paz. Es imposible pensar que un cristiano no tenga paz en su espíritu y en su corazón cuando dice conocer al Dios de esta palabra. Póngase de pie en esta mañana, mi amada iglesia. Póngase de pie. Y vamos en esta mañana a buscar de esa paz de Dios. Pero no esa paz cualquiera, sino esa perfecta paz que solamente proviene de Él. No sé en esta mañana en qué condiciones usted llegó aquí a la iglesia. Tal vez algo preocupado por lo que se está escuchando. Tal vez algo preocupada porque mañana es lunes. O tal vez algo preocupado porque comenzamos una nueva semana y hay algunas cosas que están pendientes por hacer. Pero si hay un mensaje de parte de su Dios, de su Señor y de su Padre esta mañana para usted es: guarda mi paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de la cual acabo de declarar en Juan 14:27, que no es cualquier paz, porque la paz de Dios es perfecta. Diga conmigo: la paz de Dios es perfecta. Cierre sus ojos. Padre, gracias una vez más por las promesas de tu palabra. Señor, qué bueno es saber que tu palabra está llena de buenas noticias. Señor, y recordar y declarar tu palabra es como un bálsamo, un refrigerio para mi espíritu y para mi alma. Señor, en medio de tanta tribulación y conflicto, en medio de tantos retos y desafíos, tu palabra sigue allí perseverante, Señor, y no cambia. Señor, ayúdame. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a vivir en las promesas de tu palabra, Señor. Señor, mi vida como hijo, como hija de Dios no tiene sentido si no alcanzo a disfrutar de esas promesas en esta tierra. Señor Jesús, gracias. Dígale: Señor Jesús, gracias, porque tú ganaste esa paz para nosotros allí en la cruz del Calvario. Señor, mi matrimonio recuperó la paz cuando, Señor, tú diste tu vida por nosotros en aquella cruz. Hoy recibimos de esa paz. Señor, hoy llenamos nuestro corazón, nuestro espíritu con la paz de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir en paz. Ayúdanos a clamar por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestro país, amado Dios. Es más, Señor, oramos por Machala en esta hora. Padre, bendice esta ciudad. Señor, hay mucha violencia, Padre. Muchas veces somos presa de esa violencia. Hay asaltos, hay crímenes, Padre, en el nombre de Jesús.
Atamos todo espíritu de violencia sobre esta ciudad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque hay una iglesia aquí en Machala, porque hay un pueblo de Dios en esta ciudad que paga el precio de invertir en su ciudad, porque esa es la labor que tú nos has dado, Señor. No es la labor del alcalde, del prefecto, del gobernador. Esa es nuestra responsabilidad: buscar, clamar, gemir por la paz de Machala, clamar y gemir por la paz de nuestro país, por Ecuador. Señor, bendice Ecuador. Señor, la bendición sobre esta nación también, Señor, nos cubrirá a nosotros. Te pedimos que seas bendiciendo esta nación, Padre. Tú eres mi príncipe de paz, Señor, y en ti he creído, y en ti mi alma se regocija en esta mañana. Gracias una vez más, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre. Señor, bendice a este pueblo con mucha paz. Disponga en su corazón creerle a la palabra de Dios. Disponga en su corazón obedecerle a la palabra de Dios. Disponga en su corazón hacer lo que su palabra declara y dice. Y entonces las promesas de su palabra están disponibles para usted 24/7. Nunca olvide que su amor hacia usted es incondicional, pero sus promesas tienen condición. Señor, ayúdame a vivir en ese nivel de paz para la honra y la gloria de tu nombre. Si usted tiene a alguien por quien orar en esta mañana que sabe que está en problemas, ore, interceda. Señor, dale paz. Dale paz, Señor. Yo conozco a alguien que está en el hospital, conozco a alguien que está en la clínica, conozco a alguien que está en necesidad. Señor, aún en medio de esa dificultad, Señor, pon paz en el corazón de esta persona. Pon paz en el corazón de esta familia. Pon paz en el corazón, Señor, de mis vecinos. Porque a paz tú nos has llamado, Señor. A paz nos has llamado, porque tú eres nuestra paz. Y tu palabra es la verdad, Señor. Dígale, Señor, gracias por tu paz. Gracias. Yo la recibo en esta mañana. Una vez más, Señor mi Dios, declaro y ratifico, Señor mi Dios, que es tu paz la que llena mi corazón en todo lo que vendrá el día de mañana, Señor. Porque tú tienes el control de mi vida. Ayúdame a perseverar y a confiar en Cristo Jesús. Amén y amén.